Doctora Cervera. Bueno, alguien que se comunique con la cámara, nada más. Bueno. Yo tampoco tengo cámara, doctor. ¿Alguien tiene No cámara? funciona. Guay. Bueno, veo que nadie quiere. Ok, miren, entonces, Milton, ¿cómo iniciamos? Ya tienen sus preguntas. Vamos a iniciar por temas, para que no nos hagamos, no nos enredemos, ¿no? El primer tema que vimos, ¿cuál fue, doctor? A ver, ándale, doctora, muy buenos días. ¿Quién es usted, doctora? Ah, Freida. Hola, Freida. Buenos Mucho días, gusto, doctora. doctor. Hola, doctora, muy buenos días. ¿Cuál fue el primer tema que vimos, Frida? Dislipidemias. Bien. ¿Algún comentario? Pregúntele a sus compañeros. Usted va a ser la moderadora. Y cuando le diga, pues nos salimos de la cámara, ¿no? O el doctor Milton te apoya, ¿no? Entre los dos. ¿Algún comentario sobre el tema de las dislipidemias para pasar pues, los trabajos que tenemos o lo que tienen ustedes y apuntalar algunos aspectos? Y rapidito, ¿no? Porque en 2 horas, pues no, trataremos de hacer un panorama de la endocrinología que supuestamente pues ya vimos. ¿No? Entonces, ¿alguna pregunta al grupo y a usted en especial, ¿verdad? Si hay un comentario en relación a las dislipidemias. Doctor, yo Que si tengo yo una tengo duda. A ver, por orden. ¿Quién habló primero? Te veo ya. Un doctor. Adelante. ¿Por qué solo las LDL son consideradas el colesterol malo? ¿Y por qué las VLDL no pueden ser consideradas como malos, aunque ya sé que tienen solo triglicéridos mayormente? Ok, muy bien. Ok, ahorita lo vemos. Alguien me comentó, Frida, usted tiene un comentario, ¿no? Quería hacer. No, ninguna duda. Nada, ninguno. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta más sobre las VDL? O sea, sobre dislipidemias. Bueno. Yo tenía la duda de si los triglicéridos pueden causar aterosclerosis o se relacionan más con pancreatitis. Sí, ok, sí, así es. Ok, triglicéridos. Además, ¿algún comentario más sobre eso? Sí, para que vayamos, ¿no? Rápido, porque si no, no vamos a revisar toda la dislipidemia, ¿no? Bueno, conforme a la práctica, vamos a ver. Voy a tratar de hacerlo más simple. Un momentito. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos a ver, dislipidemia. Bueno, ok, aquí está. Muy bien, vamos a quitar. ¿Ven la diapositiva? Sí, sí Autores. se ve. Bueno, bueno, ya me salió. ¿Ven la diapositiva? Sí, ¿verdad? Bueno, me dicen que sí porque voy a rápido. ¿La están viendo, no? Doctores. Sí. Bueno, ok. Entonces preguntaron por qué el LDL es malo y el VDL, ¿por qué no es malo? ¿Mm? Y los triglicéridos, ¿por qué forman? Bueno, en su metabolismo propiamente el metabolismo tanto de uno y de otro, como habíamos visto acá, ¿verdad? Las VDL, aquí es parte de los triglicéridos, ese es un metabolismo rápido de los triglicéridos. Lo que habíamos comentado, ¿verdad? De lo que se absorbía, ya habían visto a nivel intestinal, este es a nivel intestinal, y lo que pasa, ¿verdad? Todo ese metabolismo que ya es kilomicrones, que ya están
prácticamente van a ir hacia el endolinfo y posteriormente a la sangre. Bueno, esto es parte de lo que se exporta del intestino en forma de kilomicrón, ¿verdad? Y todo este metabolismo en la que van a intervenir los triglicéridos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar primero de los triglicéridos. Van a estar involucradas, ¿verdad?, las apoproteínas. Y no olviden que los triglicéridos en sí siempre va a ser de vía exógena. Ya las otras que van a ir exógenas, ya las otras lipoproteínas, hablando de LDL, VDLL, HDL, bueno, esas dos, VLDL y LDL, siempre van a ir de la periferia, triglicéridos de la periferia a los tejidos, ¿verdad? Eso pues como vía endógena. ¿No? Ya me pasé una. Rápidamente les voy a comentar eso. Aquí está, aquí. No olviden que los triglicéridos siempre van vía exógena, siempre van a ir del intestino hacia la periferia. Las VLDL y la DLL, ¿verdad?, siempre están cargadas, como ustedes ven, ¿verdad? Primero los kilomicrones están cargadas de triglicéridos en forma importante. Las VDL también, ¿verdad?, triglicéridos en forma importante. Las LDL, esas van a ir del hígado a la periferia, a excepción de kilomicrones que van exógenos del intestino hacia la periferia. Los VLL y las DL siempre van a ir del hígado hacia la periferia y el otro hígado hacia la periferia, tanto VLDL como las LDL, y los otros del intestino hacia la periferia, los kilomicrones. La otra es la LHDL, ese va a ir de la periferia al hígado, ¿verdad? Ese es el colesterol bueno hasta cierto punto, y las otras es el colesterol malo, en especial las LDL. Ok, regresando a esta diapositiva, este es el metabolismo de los triglicéridos, y siempre prácticamente todas las lipoproteínas, ¿verdad? Todas las lipoproteínas, a excepción de las HDL, ahorita les digo por qué, tienen más o menos este ciclo. Siempre van a tener este ciclo y van a intervenir específicamente, de acuerdo a lo que hemos visto con las apoproteínas, que son específicas de cada uno. Hay algunas que son específicas, ¿verdad? Pero prácticamente el metabolismo es similar. Parten, en este caso, del hígado, del intestino hacia los tejidos, o sea, es vía exógena del intestino hacia los tejidos, hablando de triglicéridos, prácticamente van a ir haciendo todo su metabolismo, ¿verdad? Y van a tener una serie de comportamientos que van a intervenir enzimas, como se menciona acá, ¿verdad? Una de las primeras enzimas que van a hacer todo eso, los kilomicrones, ¿verdad?, en una forma normal, estamos hablando de normal, es la lipoproteína lipasa, que va a estimular, ¿verdad? Esa lipoproteína va a estimular, en parte también va a estimular la insulina. Al estímulo de la lipoproteína dentro del tejido adiposo, la lipoproteína lipasa, van a desdoblar los triglicéridos y los convierten en ácidos grasos, los absorben libres y se acumulan, y los otros quedan libres. Son los remanentes, ¿verdad? Entonces, como ustedes ven acá, se van formando cada uno, y después que ya sea una kilomicrón residual, van a receptores de hígado. Entonces, ya aquí en el hígado van a hacer una transformación. Me voy a basar en una sola diapositiva, en una misma transformación, que eso, como es remanente, ya el organismo ya no necesita más kilomicrones, o sea, el metabolismo ya está completo, ¿sí? Fíjense bien en todo ese diagrama, ¿no? ¿Qué interviene? La lipoproteína lipasa va a ser la variable de todas las lipoproteínas, lipoproteína lipasa, las BDL y las LDL, que van a estar interviniendo de forma importante y siendo tejido, en este caso el graso, ¿verdad?, que van a desdoblar esos triglicéridos en ácidos grasos libres, absorben, o sea, el lipoproteína lipasa extracelular activa la ApoC2 y degrada los triglicéridos o trigliceroles, ¿verdad?, en kilomicrones. Entonces, esta es la relevancia. Entonces, vamos a ir, de acuerdo a eso, de este metabolismo de los triglicéridos, unos kilomicrones remanentes regresan al hígado y van a ser remetabolizados, o también pueden estar como de reserva, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las necesidades del organismo. Y
esos kilómetros se vuelven a convertir, pero ya en otro tipo de lipoproteínas. ¿Qué pasa, la pregunta que hicieron, cuando hay un acúmulo, cuando faltan todas estas alteraciones de la ingesta en forma importante de triglicéridos o la ingesta en sí de carbohidratos, llámese la dieta en sí, ¿verdad? Sobrepasa a todo ese metabolismo normal, hay un acúmulo relevante, en lugar que sean pocos remanentes, hay gran cantidad de kilomicrones remanentes, y eso hace que se desfase esta fábrica que es el hígado. Y al desfasarse, el páncreas, que de una manera ayuda en metabolismo dentro de la fábrica que es el hígado, ¿verdad? También llega un punto en el cual se acumula gran cantidad de triglicéridos que el páncreas y tanto el hígado no pueden desdoblarla, ¿verdad? En forma importante, y empiezan a tener problemas ya orgánicos o de lesiones a nivel de órganos blancos. En ese sentido, pues, ¿qué pasa con el páncreas cuando hay un gran acúmulo de triglicéridos? Porque no puede compensar o ayudar por todo el metabolismo enzimático que tiene propiamente el páncreas, ayudar al metabolismo del hígado, y entonces tiene problemas pancreáticos. Entonces, por eso el gran acúmulo, específicamente, el gran acúmulo de triglicéridos por la ingesta, gran cantidad de ingesta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Altera esta fábrica a nivel del hígado. El páncreas no puede compensar, o tanto hígado como páncreas no pueden compensar eso, y se acumula, y uno que empieza a tener problemas es el páncreas, y produce trigliceridemia importante por arriba de 1000 miligramos decilitro, y empieza a tener problemas de pancreatitis, que a veces clínicamente no se presentan. O sea, hay manifestaciones leves, pero cuando tiene en una forma frecuente, gran cantidad de triglicéridos, de una manera u otra, se inflama el páncreas y entonces forma una pancreatitis secundaria a gran acúmulo de triglicéridos. ¿Sí? Entonces, por un lado, y por otro lado, a nivel de la clínica, cuando ustedes tienen manifestaciones de pancreatitis y lo corroboran por laboratorio, pues le piden triglicéridos, y además de todo el perfil lipídico, verán que tiene gran predominancia de triglicéridos y también de las VDL. Entonces, por eso hoy voy con la segunda. Las VDL, vamos a lo normal, estos remanentes de kilomicrones, ¿ya?, se transforman o se metabolizan y nacen o expulsan otra vez o salen del hígado las VDL. ¿Ok? Correcto. Las VLDL. Ahí vamos bien. La primera pregunta creo que está respondida, ¿no? Ahora, las VLDL, vamos a ver, la segunda no pasa, no, vamos a ver. Ahí que está acá. Bueno. ¿Siguen bien, perdón, jóvenes? Me dicen, ¿siguen viendo la diapositiva? ¿O estoy hablando al aire? Bueno, sí, doctor, sí se ve. Está, sí se ve. Bueno, que entonces las VDLL, ya como les decía, triglicéridos quedan. Naciente, bueno, el naciente por un lado continúa, pues eso es dinámico, ¿no? Pero gran parte, como ya vamos a terminando, vamos a pensar, ya terminamos con el metabolismo de los triglicéridos, vamos a ver qué pasa con las VDL. Entonces, una parte de esos triglicéridos pues necesitan también digamos, remodelarse, ¿verdad? Y salen a través del hígado las VDL, ¿verdad? Otra vez, como ustedes ven, las VDL también están cargados de triglicéridos, como ustedes ven. Pero eso va a ser un ciclo importante. Y como ustedes ven, lo mismo va a estar. Llegan hacia los capilares, esos siempre van del hígado hacia los tejidos, las VDL, no olviden. Y los triglicéridos iban del intestino hacia los tejidos, ¿correcto? Estos vuelvo a recapturar. VDL del hígado hacia los capilares, o sea, hacia los tejidos. Entonces ya como llegan los capilares de las células que lo requieran, en este caso el adipocito, vuelven a estimular la lipasa, lipoproteína lipasa, y hacen esta conversión, vuelven a meter ácidos grasos libres, y cuando salen estas VDL, ¿verdad?, ya es un metabolismo que cambia. Entonces hay un metabolismo que las VLDL se transforman una parte, por decir así, el VLDL, una parte que circulan en el plasma. No olviden que esto es dinámico. Una parte de las VLDL van a estar siempre estando circulando, ¿verdad?, en el plasma, pero hay otra parte, cuando entran a los capilares, se van a transformar en IEDL. ¿Por qué es una parte? Porque como ustedes toman el laboratorio, pues te van a reportar VDL y ese como LDL, ¿verdad? O sea,
es metabólico activo, todo es dinámico. En este caso, las VLL, al salir ya del otro extremo del capilar, por decirlo, hay un metabolismo intermedio de las IEDL, son cierto punto medio inestables que se mencionan, son IDL, son proteínas también, lipoproteínas, pues son IEDL, es un metabolismo intermedio. Entonces, otra vez, como les volví a decir, como les comentaba, cada uno va a tener sus apoproteínas específicas. Y de nuevo lo mismo pasa cuando ya tanto los kilomicrones en la diapo anterior, se regresa, cuando ya terminan tanto los triglicéridos que iban a ser ya residuos, en este caso, y las ILL que quedan remanentes, ¿verdad? Regresan las ApoC otra vez a las HDL. Estas HDL, me estoy adelantando y ustedes se los comenté, es como un policía que va a estar recibiendo el colesterol, ¿verdad? Recibiendo el colesterol sobrante para que pueda ser reciclado con las otras proteínas. Por eso regresan las C2 y la ApoE a las HDL, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ya que lo regresa por medio de transformaciones enzimáticas, sobre todo el lecitin, bueno, ahorita lo vemos, ¿verdad? Por medio de estos, digamos, continúan con la ApoC100, ¿verdad? Que es específico de las VLDL en el metabolismo endógeno, los ApoC100 y en los triglicéridos, las ApoC48, no se lo olviden, ¿verdad? Entonces, estas ApoC100, ¿verdad? Continúan con ese colesterol, ¿verdad? Y triglicéridos ya menos. Como ustedes ven, la cantidad de triglicéridos ya no es tanto, pero el colesterol ya continúa con cierta cantidad y ya se convierten ya en ILDL, ¿sí? Es un metabolismo que las ILDL pasan y al ceder las ApoC e irse la ApoE hacia las HDL de una manera por metabolismo y por medios enzimáticos también, ¿verdad? Y en concurso de esa ApoC, ¿sí, verdad? Se transforman en ILDL y estas ILDL continúan con esta que es la B100, como se ve, se van hacia el tejido extrahepático y se acumulan de reserva, las ILDL. ¿Qué pasa? Entonces, por eso las VEDL no pueden ser, preguntando por qué las VEDL no pueden ser aterogénicas, porque dominan más las ILDL. Y en un exceso de triglicéridos, vuelvo a comentar, hay un exceso de VLDL, pero en su comportamiento durante el ciclo, a pesar de que es extremadamente alto en plasma por las cantidades, de alguna manera u otra las VLDL no juegan un papel aterogénico, porque no es en su metabolismo que se convierte en gran cantidad de metabolismo, dominan las ILDL en su conversión, ¿verdad? De las ILDL dominan para convertirse en LDL, ¿verdad? Entonces, por eso hay más cantidad de ILDL, dominan más y son aterogénicos, siguen siendo inestables, porque si las ILDL eran inestables, al tener mayor cantidad de conversión de las ILDL, imagínense, en mayor cantidad el metabolismo se desfasa y son por eso inestables hasta cierto punto porque está alterado el metabolismo. Ya no tienen receptores suficientes del tejido hepático, extrahepático para captar a través de la B100 esa cantidad de ILDL y circulan, siguen siendo, entonces empiezan a circular conjuntamente las LDL como las VDL, circulan, pero aquí hay más cantidad de LDL, pero son inestables. De ser inestables, son aterogénicas. Está respondida la pregunta, doctor, de lo que es LDL y VDL. Doctor, bueno, el que preguntó por qué las LDL y VDL unas son ¿por qué no puede la VDL alterarse también a nivel de los vasos sanguíneos como aterogénico? No. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí, escucha. Es el que preguntaste, lo de la LDL. ¿Por qué es aterogénica? ¿Quién preguntó? Sí. Bueno, entonces, a ver, no te escucho. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con las ILDL? Ya nos habían visto. Esas ILDL están un montón de ILDL en el plasma. El metabolismo está alterado, está desfasado, el hígado no puede gran cantidad de triglicéridos le llega y no puede
balancear estas LDL, porque está alterado. Entonces el LDL, como tú ves allá, observan allá, están muy lábiles a reacciones que tú ves en tu izquierda de tu pantalla, de que son tóxicos en su metabolismo del oxígeno. En este caso son superóxidos, óxido nítrico, peróxido de hidrógeno u otros oxidantes, hacen que ese balance sea más positivo, ¿no?, que negativo. Entonces, ¿qué pasa? A pesar de tener un balance que frene estos superóxidos, no pueden, ¿verdad? Porque no hay, o no hay, o porque hay gran cantidad de LDL, ¿verdad? Ese balance se va para el lado del lado izquierdo, entonces se oxigenan, pero son óxidos tóxicos, radicales libres de oxígeno. Entonces, todo eso hace que la burbuja de LDL se llene de todos esos elementos, ¿verdad? Y empiezan a seguir circulando. ¿Y qué pasa? Al estar circulando, hay mecanismos sensibilizantes que le dicen durante el plasma, ¿verdad?, en el torrente sanguíneo, algo está alterado en estas moléculas de LDL. Entonces, activan los macrófagos, ¿ya?, porque es algo que no está bien. Los macrófagos per se lo activan porque sí se puede haber una respuesta endotelial, pero como dice allá, por parte de las LDL oxidada. Entonces los monocitos, en este caso macrófagos, empiezan a viajar y localizan a las LDL y las empiezan a englobar. Las empiezan a englobar para tratar de frenar esta alteración en el organismo. Todo es de defensa al principio, todo es tratar de compensar, pero cuando no se compensa, empieza ya el daño. Primero hay compensación, tratar de hacer ese equilibrio. Si ese equilibrio no se da, hay daño, y en ese caso, daño endotelial. Entonces los macrófagos engloban esta gran cantidad de LDL oxidadas o lábiles, ¿verdad? Y al tener eso, ¿verdad?, los receptores de alta afinidad específicos para las LDL disminuyen cuando la célula posee estas alteraciones suficientes, cuando las células poseen suficiente colesterol, o sea, gran cantidad de colesterol, y esta célula que se une a las LDL, la célula macrófago a las LDL, se llaman células espumosas. Y esas células espumosas tienen la habilidad de pegarse al endotelio capilar. O sea, la habilidad por cargas y todo eso, ¿verdad?, se pegan. Como dice, los receptores barredores de baja afinidad, no específicos y no reguladores, captan las LDL modificadas por las LDL oxidadas, lo captan, ¿verdad?, no específicos. Todo eso se activan receptores que no estaban inactivos, por decirlo, se activan por ese desfase, captan más, ¿verdad?, se vuelven más inestables, se forman células espumosas, se pega el endotelio, ¿y qué pasa? Se obstruye el vaso. Eso es lo que pasa con las LDL y por qué las LDL son aterogénicas. ¿Correcto, doctor? Sí. Bueno, ok. Entonces, eso ya no tiene caso, ¿verdad? Bueno, no que tenga caso, no sé si hay un comentario. Y basando rápidamente a la síntesis de las HDL que van del hígado al intestino, o sea, ahí se sintetiza, es un colesterol bueno, tiene propiamente sus apoproteínas, que son las C2 y las ApoE, que ceden a las otras. Estas apoproteínas C2 y ApoE, que tienen HDL circulando en el torrente sanguíneo, ceden constantemente, se apoyan a las otras lipoproteínas, las ceden para que siga su metabolismo, tanto de las triglicéridos como las VDL, las ceden. Entonces llevan el colesterol periférico al hígado, o sea, vuelvo a repetir, son como barredores de lo que sobra para que no se desestabilice, todo esté bien, absorben este colesterol que le ceden los tejidos periféricos, ¿verdad?, y lo regresan al hígado. Y el hígado trata de metabolizar, por eso es un colesterol, HDL es el colesterol bueno, evita que ese colesterol dañe, ¿no? Y los APCA, ¿verdad?, son transportadores de colesterol. APCA están localizados en los tejidos periféricos, ¿verdad? Aquí está, ustedes ven en el derecho, en su diapositiva del lado derecho, ese colesterol libre, por medio de los APCA, ¿verdad?, son cassettes que se llaman, o colesterol libre, que le sobra a los tejidos, que así tiene que ser, ya no necesito colesterol, te cedo. Entonces pasa las HDL que van circulando, ¿verdad?, van circulando en el torrente sanguíneo y le ceden colesterol. Y conforme van cediendo y van pasando
por todos los tejidos, ¿verdad? Se va llenando de colesterol esterificado, ¿verdad? Esterificado y ya forma unas HDL, pues llena de colesterol. Entonces, y estas también participan en esta diapositiva, también participan estos LOCAT y la PACAT, que dicen PCAT y LCAT, que son la lecitina, fosfatildietil colesterol, ¿verdad? Y la PK, que es colesterol transferasa. O sea, para fines prácticos, LCAT, la lecitina, colesterol acetiltransferasa, y la PCAT. Perdón, ahorita voy a regresar a es que sale la... O sea, bueno, aquí. Entonces, estas LCAT continúan formando una HDL ya para mayor transporte y que se va a ir a receptores RB1, o sea, son receptores buenos que se llaman. Si estos receptores no existen por daño de hígado, por problemas de ser unos barredores de este colesterol, me refiero a barredores porque captan el colesterol y se introducen otra vez, igual remetabolizando ese colesterol esterificado, ¿no? Imagínense, cuando existe daño hepático, porque disminuyen los receptores, estos barredores no pueden captar el colesterol esterificado de las HDL, ¿verdad? Y obviamente, pues altera, se desfasa las HDL, no pueden captar más, y entonces hay un acúmulo importante de LDL, ¿verdad? Desde el principio, ¿verdad? Y existe, obviamente, bioquímicamente alteraciones. Y aquí está implicado de las VDL. Como ustedes ven, este es un metabolismo activo, no solo es HDL que están circulando en el torrente sanguíneo, también las VDL que forman parte y que van a formar parte, ¿verdad? Del metabolismo dentro del torrente sanguíneo, tanto de las HDL, VDL, ¿verdad? Como van yendo y tienen cada uno sus receptores propios, ¿verdad? Sus receptores propios y también de las LDL, como ya hemos comentado, ¿verdad? Entonces, en resumen, las HDL van a estar vigilando, cediendo y capturando colesterol de los tejidos para que sean captados por sweet barredores, ¿no? Sweet barredores a nivel de los receptores propios, ¿verdad? Cede el colesterol y regresa otra vez a la circulación. Así está. ¿Correcto, doctores? En cuanto a los tres metabolismos, triglicéridos, VDL, juntamente LDL, ¿verdad? Y HDL. ¿Correcto? Entonces, en resumen, respuesta de triglicéridos, pancreatitis, LDL, células espumosas y aterogénicas, y obviamente todas las manifestaciones clínicas que pueden presentar, ¿verdad? Que ya vimos, acciones clínicas, ¿verdad? Todo, ¿no? Se obstruye un vaso, infartos, EBC, etcétera, etcétera. Y las VDL, ¿ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre lípidos, doctores? Bueno. No, doctor. No, ni una pregunta sobre lípidos, ¿todo bien? Ya pueden manejar todas las... Entonces yo podría regresar para sintetizar este aspecto. No olviden que una enzima que dice ya no necesito tanto colesterol es la MG, moxiglutaril coenzima A reductasa, ¿verdad? Esa es un feedback negativo. Cuando existe mucho colesterol, ¿verdad? Ese supuestamente se inhibe. Ya no necesito, ya la célula, como ustedes ven acá, ya requirieron todo para formar el colesterol, un montón de situaciones, desde el retículo endoplasma, hormonas, esteroides y todo eso. Ya habíamos visto que el colesterol es la molécula, por decir así, ¿verdad?, que va a regir todo el metabolismo, incluso de esteroides, ¿no? Todo, ya habíamos visto la bioquímica en eso. Entonces, cuando hay mucho colesterol, cuando todos los receptores están bien, bioquímicamente todo está normal, ¿verdad? Entonces se inhibe. Ya no necesito colesterol. Pero ¿qué pasa cuando todo lo contrario, existe un desbalance, ¿verdad? Porque bioquímicamente la moxiglutamil coenzima A, ¿verdad?, no se inhibe por alteraciones bioquímicas y entonces sigue. Necesito más colesterol y obviamente empiezan los problemas, sobre todo de las captaciones de las LDL.
el acelere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sobreestimulada, ¿verdad? La HMG coenzima A, entonces empieza a recibir más colesterol, se abren más receptores, bioquímicamente se altera, ¿verdad? Entonces, este es el diagrama que trata de demostrar y lo comentamos durante la plática de lípidos. Y por eso el tratamiento, uno de los tratamientos son las estatinas. No lo olviden, las estatinas lo que trata de hacer es bloquear, o sea, que este estímulo artificialmente, ya no se puede bloquear bioquímicamente normal por cuestiones fisiológicas alteradas, hemoxi, glutamil, coenzima A, glutarid, coenzima A, reductasa, pues hay que darle estatinas, y lo que trata de hacer estatinas es bloquear esta hormona, esta enzima, perdón, y al bloquearla, pues se deja de captar colesterol, o en este caso LDL. Bueno, entonces yo creo que aquí está más o menos, ¿verdad? No olviden que lean bien lo que es, por qué están así, ¿verdad? Como ustedes, el kilomicrón es el que es más grandote, pero es menos pesa, o sea, tiene densidad menor, y así en forma progresiva. No olviden repasar también el aspecto retrógrado, no retrógrado del mecanismo, la dinámica de la curva dinámica, ¿verdad? La recta de la producción de lipoproteínas, ¿verdad? Cómo van de menor a mayor y de mayor a menor, de acuerdo a tamaño o densidad. Revísenlo. Es lo mismo. Y eso creo que, no sé, si no hay preguntas en esto, ¿verdad? Son las que vimos, hipercolesterolemias, todo eso es lo que vimos, ¿verdad? Las más frecuentes son, bueno, estas son las más frecuentes en sí, hay otras, pero básicamente es las que tocamos. Igual mencionamos este aspecto, ¿verdad? Me estoy yendo ya, todo eso. Si no hay preguntas, me estoy yendo. Revisen bien la clasificación de Friedreich, revísenla bien, ¿verdad? Cuando es tipo 2, cuando es tipo 3. Es lo que decía acá de la pancreatitis, ¿verdad? Aquí, gran cantidad de la pancreatitis es, pensando así, podría ser considerado una kilomicronemia, ¿verdad? Tipo 1. Entonces puede haber pancreatitis, no solo, bueno, como reflejo es pancreatitis, ¿no? Como ven, triglicéridos. Las LDL, ¿verdad? Ya, como ustedes ven, las VDL tienen triglicéridos en el tipo 2B, pero las LDL y las VDL, tanto colesterol y triglicéridos. Entonces, ¿cómo vamos a definir todo esto? Pues de acuerdo a un laboratorio, un perfil bioquímico, ¿verdad? Del laboratorio, nos van a decir no lo tengo acá, ahí está, desde que nos reportan cómo es, revisen bien, están en el Harrison, revisen cómo va a ser el aspecto del plasma. Muy importante, ¿verdad? Y que va a estar de acuerdo al grado 1, grado 2, de acuerdo a Frederickson, que aquí te lo transmite o te lo traduce Harrison, hasta incluso con ¿cómo se llama? Con las características del suero. Y vean allá, pancreatitis, gran cantidad de kilomicrones. ¿Cuál es cardiópata? ¿Cuál es la más heterogénica y que produce problemas cardíacos? Pues ya lo vieron, las LDL, ¿verdad? No lo olviden, ¿verdad? Y todo eso. Y nos vamos a basar mucho nos vamos a basar mucho en la historia clínica, que es relevante, ¿verdad? La historia clínica que habíamos mencionado. Aquí, bueno, acá, no historia clínica. Historia clínica, ¿verdad? Que nos van a definir. ¿Dónde está la historia clínica? Aquí está, la historia clínica que nos van a definir más o menos cómo podemos considerar pronóstico o, digamos, el riesgo, ¿no? También, y las clasificaremos de acuerdo a los niveles que veamos en el laboratorio. Ya vuelvo a repetir, pedir el perfil. ¿Y qué le vamos a pedir? Pues le vamos a pedir todo esto, ¿no? Esto, ¿no? Colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos, ¿ok? No contamos con LDL ni VLDL, doctor. Bueno, ya se acuerdan de la famosa fórmula de Greenwald. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí está la fórmula de Greenwald para calcular LDL. Porque el laboratorio a veces no nos dan completo, nada más nos pueden dar LDL, triglicéridos y colesterol. Pero si queremos hacer más acuciosos en diagnosticar o etiquetar a una dislipidemia, ¿verdad? Como habíamos comentado, para ver cómo clasifican en cuanto al pronóstico, pues hacemos toda esta famosa fórmula, ¿verdad? ¿Ok? Aquí está el tratamiento, ya lo hemos comentado. Bueno, ok, ¿alguna pregunta más, doctores? Voy a salir.
Bueno. Ya terminamos dislipidemias, no hay un comentario, ¿no? ¿Correcto, doctores? Paulina, otra vez. Atala. Atala. ¿Todo bien? Joaquín, ¿no hay preguntas? ¿No hay preguntas sobre dislipidemias? ¿Seguro? Ya les dije más o menos tips que deben, bueno, no necesariamente que vayan a estudiar lo que les estoy diciendo, hay puntos que les estoy comentando sobre ciertos temas, ¿no? Pero tienen que leer. Bueno, yo la duda que tengo es, o sea, es que el B, LDL, luego se convierte en LDL, ¿no? Y luego finalmente se convierte a HDL, ¿o no? No, ya me vuelvo a repetir. ¿Alguien le podría comentar? No, las HDL es un metabolismo aparte, doctora. HDL es metabolismo, salen del hígado, intestino, de ahí nacen las HDL, de ahí nacen. ¿Y qué pasa? Pero es como usted vio en el diagrama, las HDL no participan en ese metabolismo de estar girando por todos lados como lo hacen los triglicéridos y las VDL. ¿Estamos bien? ¿Correcto, doctora? Atala. Sí. No nacen del hígado y intestino, las HDL, pero no participan en todo ese mecanismo ni van a ceder nada en los tejidos. Los que ceden colesterol, o sea, ácidos grasos, son los triglicéridos y las VDL. Bueno, entonces las HDL están girando. Lo que hace es vigilar cuánto colesterol va a recibir de los tejidos periféricos que le han cedido las otras, cuando digo triglicéridos y VDL, lo reciben y siguen circulando, y las HDL, después de haberse llenado de colesterol, por decir, o sea, ésteres de colesterol, mayormente ésteres de colesterol, por eso son muy densas, por eso pesan mucho, ¿verdad? Pesan mucho, son las más densas, aunque son chiquitas, pero es el colesterol bueno. Esas HDL, como ya se llenaron de colesterol por el bioquímico, llegan y son recibidos, bienvenidos por el hígado. Dice. Entonces el hígado abre sus receptores, sweeper, barredores, SR. Entonces se pega, choca la HDL hacia el hígado, se pega el receptor, absorben, por decir así, el colesterol, lo ceden por difusión, se va el colesterol, se abre esa molécula y se lo deposita al hígado. Por eso no en el plasma, cuando nosotros hacemos una detección del perfil lipídico, pues vemos que el colesterol esté normal, pero porque está trabajando perfectamente las HDL. Y vemos el perfil, tanto HDL, nos reportan todo. Entonces, las LDL, esas sí salen del hígado, ¿verdad? O sea, salen del hígado, ahí salen directamente del hígado de triglicéridos residuales de lo que quedaba, es otro metabolismo, salen directamente del hígado y recorren otra vez todo eso, los tejidos, ¿verdad? Y se van convirtiendo en ¿cómo se llama? Ahorita regresamos, ya vamos a estar en... Vamos a ver, ¿dónde está? Ahorita para que lo vean bien. Ay, que quede claro eso, porque si no... Ahí se vea. Pero las VDL, perdón, estaba yendo. Las VDL decían, ya vio lo de los triglicéridos. Entonces esos triglicéridos remanentes se forman y salen VLL, decían, VLDL salen. Y estas se van a convertir, a cabo de cierto tiempo, las VDL desde el tiempo bioquímico, ya que hayan cedido todo parte de los triglicéridos al tejido adiposo, siguen y cuando salen del metabolismo propiamente en la que dicen, pues ya recibí cierta cantidad de ácidos grasos, se convierten otra vez por mecanismos, ¿verdad?, intermedios en HDL, en IDL, ¿sí? Se convierten en IDL y siguen viajando, pero se van a convertir en LDL cuando se cedan estas ApoC2 y la ApoE otra vez se las cedan a las HDL que están circulando. Entonces, ese metabolismo intermedio de las VDL, por decir así, ya convertidos, vamos a ver, ya cedidos todo aquí en el tejido graso,
ese metabolismo intermedio pues se llama intermedio de las D y DL, ¿verdad? Intermedio, cuando ceden ApoC y ApoE a las HDL, ya se transforman, porque siguen acompañando las ApoC, ¿verdad? Los ApoC, y ya se convierten en LDL. Como ustedes ven, tiene otra vez ésteres, colesterol y un poquito de triglicéridos, ¿no? Ya no tanto, pero más cantidad de colesterol tienen las LDL. Siguen viajando, ¿verdad? Y unos van a irse a los tejidos extrahepáticos para su metabolismo energético de las LDL, esa energía, pero esto, ¿verdad? Otra parte, ¿verdad? Sigue acompañando y se abren los receptores otra vez y capturan lo que le quede de LDL, de colesterol, para que se vuelva otra vez a resintetizar. ¿Sí? ¿Vio bien esto? ¿Vio la diapositiva, doctora? Pregunta, por favor. Esa tabla, ¿no? Doctora. Sí, pero es que había una diapositiva que se veía como, creo que el LDL, no, el BLDL se convertía en HDL, por eso me quedé con la duda. No, nada. ¿Dónde está? No, nada, aquí no. Sí, había una diapositiva, si no me equivoco. Creo que la estereasa, Sí, se transforma. A ver, dígame todo. Eso estaba viendo ayer. Pues. Sí, las BDL a la larga, las BDL van a dar génesis, por decirlo así, que se conviertan por el mecanismo que vimos en HDL. Perdón, no es en LDL, doctora. Sí, aquí está. Sí. Las BDL van a salir del hígado, vamos a ir un poco más. Salen del hígado. ¿Por qué BDL? Porque se transforman en BDL. Triglicéridos se van a transformar en el hígado, BDL, y van a estar viajando. Llegan a los capilares con sus apoproteínas que lo acompañan, que es cedido por los HDL que están girando. Cuando sale del hígado, las HDL le van a ceder la ApoC2 y ApoE. Sigue su metabolismo, que son VDL cargados de triglicéridos y esterol y colesterol esterificado. Como usted ve, tienen todavía más cantidad. ¿Quién tiene más cantidad de triglicéridos? Pues los triglicéridos, ¿verdad? Tienen gran cantidad de triglicéridos, triacilgliceroles y las VDL, ¿verdad? Pero el metabolismo de triglicéridos es por un lado y el metabolismo de las VDL es por otro lado. Ambos, uno viene del intestino en la periferia y desde el hígado, que son triglicéridos que quedaron residuales en la fábrica del hígado, ¿verdad? Y los reconvierten y salen VDL, ¿verdad? Entonces hacen el mismo metabolismo que los triglicéridos, la misma vía más o menos, ¿verdad? Se estimulan lo mismo, ¿verdad? Pero cuando ya cumplió un metabolismo en los ácidos grasos, ¿verdad? Se transforman por un mecanismo intermedio bioquímico, ¿verdad? Que es lo que creo que se está viendo, ¿verdad? En IDL, ¿verdad? Pero es rápido, el metabolismo IDL es inestable, no está, digamos, no funciona, es intermedio, no va para ningún lado, o sea, está así, vamos a pensarlo, ¿no? No va para ningún lado. Pero en ese momento ya le dice adiós la ApoC2 y la ApoE para regresar a las HDL. Y ese sigue viajando así intermedio, pero como está intermedio, ¿verdad? Tiene que convertirse otra vez en LDL o llegar a LDL y otra vez se vuelve a pegar la APO, se chocan otra vez APO, B100, ¿verdad? Entonces la convierten, ¿verdad? Pues son apoproteínas que tienen la función enzimática de convertirse ya en LDL, es otro tipo de colesterol en su metabolismo, en su cantidad, ¿verdad? Y en su molécula. Una molécula de LDL es distinta a las HDL y distintas LDL. En este caso es LDL. Entonces, esas LDL siguen, ¿verdad? Y le acompaña siempre la ApoB100. Ese ApoB100 estimula receptores periféricos, en este caso extrahepático, y la capta para energía. Las LDL es la grasa, como quieran, o el lípido, es energía. Pues sí, ¿no? Lo necesita. No es que sea malo, sino es energía. Lo que pasa es malo cuando son un montón. Entonces, si se saturan esos tejidos, ¿verdad? Pues un remanente de alguna manera, ¿verdad? Llega otra vez, estimula
al hígado, por decir así, al hígado, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Y se retransforma y otra vez empieza el ciclo de la fábrica del hígado para estar mandando, convirtiendo triglicéridos residuos en VDL, ¿verdad? Y otra vez vuelve el mecanismo, ¿no? ¿Quedó claro ese aspecto? No sé qué enzima me está diciendo, doctora. Ya tenemos una hora, porque, imagínense. Doctora, bueno. Por la enzima, llama, o sea, creo que sí es, a ver, yo lo había buscado, se me perdió. Este es de Colesterilo. Sí, este de colesterilo. Transferencia de Claro, claro, es lo que le decía aquí. Es este del colesterilo. Aquí está colesterol libre o este del colesterilo, que es libre. El colesterol es el colesterol libre, que lo va a captar las HDL, ¿verdad? Y en su metabolismo va convirtiendo de ese era colesterol ya esterificado en sí, ya se termina de esterificar. ¿Sí? Aquí está. Ese el colesterol tiene que captar en su ciclo las HDL. Como ustedes ven arriba en mi pantalla, a la derecha de su pantalla, aquí es una, véanlo, no está lleno de colesterol, es una así medio ovoladita, ¿no? Es una HDL que todavía no está muy madura, pero de todas maneras en su ciclo. Entonces, cuando va tocando o va pegándose o va emitiendo señales hacia los tejidos, las APCA, los APCA, vamos a pensar así, ¿verdad? Son como como ustedes, son una serie de mecanismos que hacen que se abran esa parte de los tejidos periféricos y se libere ese de colesterol. Pero se va hacia la periferia, pero cuando se va a la periferia, automáticamente es captado por las HDL, como este de colesterol, pero cuando ya entran a su núcleo, por eso son densas, pesan mucho las HDL, las convierten en colesterol esterificado. Y así viajan, hasta llegar a los receptores del hígado, barredores, se llaman barredores porque limpian, jalan, extraen ese colesterol esterificado y lo regresan al hígado. ¿Quedó claro eso, doctora? Es ese del colesterol, así es, pero salen de los tejidos periféricos. En todo el estamos hablando de tejidos periféricos. En este caso, por ejemplo, grasa, tejido graso, que es el que mayormente proporciona ese tipo, ¿no? ¿Ya? Del colesterol. ¿Quedó claro este aspecto, doctora? Es lo que dice. Y obviamente también interviene, ¿verdad? Para su conversión a la esterificación, la lecitina, colesterol acetiltransferasa, contribuye para que se esterifique o se englobe mejor este colesterol, que usted dice, en colesterol esterificado y viajen hacia el hígado. ¿Es eso, doctora? Está bien, gracias, doctor. Sí, bueno, ok. Bueno, si no hay ninguna pregunta sobre algún otro comentario sobre el síndrome metabólico, obesidad. Doctor, una pregunta, doctor. ¿En la obesidad se encuentra aumentada la leptina o disminuida? A ver, ¿quién le puede explicar? Mientras me pongo al día. A ver, leptina. Es que lo que pasa en algunos leí que sí, dime. A ver, ¿quién le puede explicar? Estaría disminuida, ¿no? ¿Por qué? Porque la leptina causa saciedad, entonces si está disminuida, no hay saciedad, entonces la persona come más y produciría obesidad. Entiendo, ¿no? Bueno, así de simple, sí. ¿La leptina dónde se libera? Doctor, pero es que igual yo tenía entendido que la leptina estaba disminuida en la obesidad, pero luego leí en el Harrison que no, que en realidad no está disminuida, sino que hay una resistencia. Ándale. Entonces, ahí vamos. ¿Dónde se libera la leptina? ¿Qué tejido es que lo libera? El tejido adiposo. Ándale. Ese tejido adiposo libera esa leptina. ¿Y en dónde va la leptina después? Al hipotálamo. Exactamente. ¿Y ese hipotálamo qué hace? Pues libera
Bueno, Estímulos libera que, hormona estimulante de de la melanocitos, saciedad, produce y de la saciedad. saciedad, por decirlo, saciedad. Entonces, obviamente, deja de comer uno, por decir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el paciente obeso? ¿Qué tiene? Gran cantidad de Tejido adiposo. tejido adiposo. Entonces, ¿qué pasa en el hipotálamo cuando hay gran cantidad de tejido adiposo? Esa sensibilización que tiene. No se inhibe porque hay gran cantidad, ¿verdad? Y empieza a haber resistencia, porque hay gran cantidad de tejido adiposo. Es, como acaba de decir la doctora, ¿verdad? Ya empieza a tener, así como la resistencia a la insulina, hay una resistencia a la leptina. Ya no funciona, ya no puede penetrar por mecanismos propios a nivel del hipotálamo, ¿verdad? Se liberan procesos inflamatorios y todo eso, alteran esa recepción del hipotálamo, o sea, lo enloquecen por hipotálamo. Y esa leptina, entonces, en su acción de alteración a nivel del hipotálamo, bloquea la entrada de la leptina, porque hay gran cantidad de grasa, ¿verdad? Tejido adiposo, crece el adipocito, ¿verdad? ¿verdad? Y a crecer el adipocito, pero no, está cargando batería, un momentito. Mi batería, ¿no? Ahorita me estoy descargando. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces, a ese hipotálamo lo alteran. Entonces, ¿qué no puede penetrar en el hipotálamo? ¿No? ¿Y qué pasa en plasma? Pues hay una hiperleptinemia. ¿Estoy bien? Hiperleptinemia. Ya lo estoy escribiendo. Correcto, doctor, el que me dijo resistencia a la leptina. Es eso, ¿no? ¿Estoy bien? Sí, doctor, esa era mi duda. Hay una hiperleptinemia en paciente gordo, obeso, lo que sea. Hay una hiperleptinemia. Entonces uno se explica cómo va a ser eso. Si hay una hiperleptinemia, ¿por qué? Entonces debe de dejar de comer. No, pues al contrario. Come y está bloqueado en resistencia a la insulina. No puede penetrar. La insulina no puede penetrar a los tejidos. En este caso, la leptina no penetra como vía de sensibilización hacia el hipotálamo, ¿verdad? Por factores que se liberan cuando uno está, la grasa actúa no solo en bloquear algunas situaciones, son procesos de inflamatorio, ya habíamos visto como síndrome metabólico, ¿verdad? Entonces ya no entra, ya no penetra la leptina en el hipotálamo. Entonces, en lugar que deje de comer uno, a pesar de que hay gran cantidad de leptina en el plasma, ¿verdad? Pues no puede. Entonces hay una hiperleptinemia, ¿verdad? Y el paciente de todas maneras sigue comiendo. ¿Por qué? Porque el adipocito está crecido, crece el adipocito. Y no olviden que el adipocito es una hormona también, ¿verdad? Adiponectina, en este caso también está alterada y es parte del compadrazgo que existe entre la leptina y la adiponectina, ¿no? Entonces, esos dos están prácticamente alteradas, ¿verdad? En el crecimiento del adipocito y hace que pues tengan esos niveles. Y por eso hay hiperleptinemia. ¿Correcto, doctora? Pero la adiponectina sí está disminuida. No está ¿Dónde está disminuida? La adiponectina. Adiponectina, No, sí, está disminuida. Sí, es que escuché leptina. Sí, así es, y doctora. la Sí, leptina está aumentada y la adiponectina disminuida. así es. ¿Correcto? Sí, doctor. Ok, no, así queda. Es bueno ese aspecto de la leptina, doctor. ¿Qué otra pregunta sobre síndrome metabólico? Ya lean bien síndrome, leanlo bien, ¿verdad? Resistencia a la insulina, mecanismos, ¿por qué la resistencia a la insulina? Lo mismo, hay factores procoagulantes, ¿verdad? Liberación de tumor, necrosis tumoral, ¿verdad? Interleuquinas, ¿verdad? Todo eso hace que haya un desbalance, no solo en ciertas áreas, sino en varias áreas, hace que
la obesidad tenga que ver en forma importante hasta ser potencialmente, hasta cáncer se puede buscar, sobre todo cáncer de intestino grueso. Ok, ¿algún otro? Nada más. Pasamos a otro tema. Sí, doctor, otro tema. Ok, ¿sobre qué sigue? Sobre diabetes, ¿qué podemos decir? También lean sobre grados de obesidad, ¿verdad? Índice de masa corporal, vaya, ¿qué más? ¿Qué podría decirle, verdad? Pues el mismo tratamiento que va apareado con las dislipidemias, ¿no? El manejo del síndrome metabólico, de la obesidad, ¿verdad? Grados de obesidad, ¿qué más, verdad? Pues sí, datos clínicos, ¿verdad? En un síndrome metabólico. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de síndrome metabólico? Según la OMS, los doctores. Nada. Es una obvia pregunta que se hace, ¿no? ¿Cómo haces el diagnóstico de síndrome metabólico? Según la OMS, vamos a pasarnos en eso, ¿verdad? Claro, hay otras clasificaciones, por ejemplo, la Sociedad de Cardiología o la de diabetes, pues también tienen algunas variantes, ¿no? Pero la OMS, vamos a pensar cuáles son los criterios, cuántos criterios se necesitan, ¿verdad? Todo eso que lo lean, ¿verdad? ¿Cómo se hace el diagnóstico del síndrome metabólico? Según la OMS, ¿verdad? ¿Cuántos criterios se requiere, ¿verdad? Clínico, laboratorio, no lo sé, ¿verdad? Eso que lo lean bien. ¿Qué otra cosa? No sé. Hay tratamiento de obesidad, ¿verdad? Ok, diabetes, ¿algún comentario sobre diabetes? Diabetes. Doctores. Nada sobre diabetes, ¿todo bien? ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes, verdad? El tipo 2 es el que van a estar manejando con más frecuencia, pero no quiere decir que no vean tipo 1, ¿verdad? Su diagnóstico, ¿verdad? Sobre todo diagnóstico clínico, bueno, a veces no insistimos mucho en las manifestaciones clínicas relevantes, ¿no? Eso se entiende y el problema es por qué se presentan estas manifestaciones clínicas. 1, 2, leer también sobre el laboratorio, el diagnóstico del laboratorio, ¿verdad? Cuánto hablamos de que el paciente es definitivamente diabético o cuando está ya coqueteando entre los niveles de glucosa, ¿verdad? ¿Cuáles los valores en los cuales diagnosticamos diabetes? ¿Qué prueba es la que corrobora o qué pruebas pueden corroborar el diagnóstico de diabetes? Léanlo, ¿verdad? Glicemia venosa, lean sobre la carga de glucosa, la hemoglobina glucosilada, niveles normales o esperados de la hemoglobina glucosilada, ¿verdad? ¿Qué más? Todo eso es prácticamente qué es lo que van a ver ustedes de un contacto de primer nivel, ¿verdad? Paciente gordito, dislipidémico, con síndrome metabólico ya diagnosticado y además va a acusar con diabetes o está coqueteando con la diabetes, ¿verdad? Vamos a pensar así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que evitar que tenga más daño? Entonces, el tratamiento siempre de la diabetes, ¿verdad? Hay una escalera, ya lo habíamos comentado, una escalera de tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento específico para un paciente gordito, dislipidémico, síndrome metabólico y diabetes? ¿Cuál es el tratamiento específico en ese caso de primera intención, ¿verdad? En síndrome metabólico? ¿Qué le vamos a dar como farmacología, ¿verdad? Los anorexígenos no los tocamos, a ver si los lean, ¿verdad? Se podrían dar anorexígenos, bloqueadores hipotalámicos, ¿verdad? Que lo lean también, ¿verdad? Lean cuál podría ser el que podría ayudarnos a los anorexígenos que se llama, ¿verdad? Hay un paciente que, bueno, no olviden que lo importante es la calidad de vida, ¿no? Y tratar de hacer empatía con el paciente. ¿Verdad? Pues no sé, eso es, sino diabetes también, todo, ¿verdad? Sus complicaciones. Diabetes mucho. Nada más con diabetes podríamos sacar allá las 50 preguntas. Nada más con diabetes. Igual las complicaciones agudas, vean las complicaciones agudas, tanto de diabetes tipo 2 como tipo 1, ¿verdad? Complicaciones agudas, complicaciones crónicas, ¿verdad? ¿Cuál es la más frecuente o cuál es la más, bueno, más que frecuente, cuál es la que
a menos podemos esperar tanto como nefro, ¿verdad? Ya habíamos visto las etapas de la nefropatía, léanlo bien, ¿verdad? ¿Por qué es la etapa 1? ¿Por qué la etapa 2? ¿Por qué la etapa 3? ¿Por qué la etapa 4, 5? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué son? ¿Por qué se da? ¿Qué está pasando en el glomérulo en la etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5? ¿Ok? La neuropatía, ¿verdad? ¿Qué pasa en los nervios, ¿verdad? El tratamiento, bueno, tocamos poco tratamiento, ¿no? Pero no está de más que. Entonces, la neuropatía, ¿verdad? Tipos de neuropatía, ¿verdad? Y las crónicas, también, bueno, esas crónicas, la retinopatía, ¿verdad? Y las crónicas, pues son las propias que se deben a otro nivel, ¿verdad? Como infecciones, vasos, cardiopatía, ¿verdad? Bueno, ok. ¿Qué más? Ya con diabetes, ¿verdad? Sobre tiroides. ¿Algún comentario sobre tiroides? Nada. ¿Una pregunta? Yo tengo una pregunta. En el hipotiroidismo leí que se relacionaba con cardiomegalia y derrame pericardio. Pero no me explico por qué. ¿No saben por qué? ¿Qué pasa en el hipotiroidismo? ¿Por qué hay derrames o por qué hay edema, derrame pleural? ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a ver si veo algo. Por la retención de líquido, ¿no? Yo no quiero, vamos a ver. A ver si lo tengo menos a mano acá. Obesidad, diabetes, bueno. ¿Dónde está? Bueno, sí, es que salió, ¿no? Aquí va endocrinología. Vamos a ver, ¿qué? Hipotiroidismo, ¿no? Vamos a ver si vemos algo acá. Eso, hay que salir eso. Es que me salí de. Vamos a ver. Bueno, sí hay retención de líquido, ¿no? Porque hay una alteración a nivel de proteínas en sí, ¿verdad? El paciente hipotiroidismo, pues como su nombre lo dice, todos abajo. Entonces hay un déficit de proteínas, entonces, en estos déficits de proteínas hay una alteración oncótica, eso quiero hablar sobre hipo. No entra, ahí está. Ahí es hipófisis, pero, sí. Hipo, aquí no está hipotiroidismo, ahí está aquí. Entonces hay retención por medio de expansión extracelular de volumen, retienen agua, porque el valor oncótico de las proteínas está disminuido. Y no haber niveles que mantienen o sostienen esa presión oncótica, hay fuga de líquidos extracelulares, ¿verdad? Y retienen agua, ¿eh? Entonces, vamos a ver si dice, ok, aquí está, autoinventario, manifestaciones clínicas. Ver todo esto, no solo la retención de agua, todo eso es lo de parte clínica y entendible, sino tienen que leer, ¿verdad?, cuáles son los autoinmunitarios, ¿verdad?, cuál es el más frecuente, hipotiroidismo. Aquí está, ¿verdad?, botagada, cara botagada, hay retención de líquidos, como se lo ve, ¿verdad?, piel está seca, dura, escamosa a menudo, hay anemia, hay somnolencia, todo eso, hay hipo, todo el metabolismo. No olviden que la glándula tiroides es una glándula importante en el metabolismo basal. Definitivamente, tiroides es el que mueve el metabolismo basal, ¿verdad? Es el que hay una regulación de todo lo que entra, todo lo que sale, dónde va, qué hago. Es la máquina metabólica en forma importante. Si el tiroides está alterado, ya sea con hipo en este caso, pues el metabolismo baja. Y al baja todo se frena o se altera o disminuye, ¿verdad? Desde todos los órganos, desde el aspecto de hidrocarbonato, del metabolismo de los hidrocarburos, ¿verdad?, de los metabolismos de los lípidos,
que son proteínas, estamos hablando de eso, ¿verdad? Y todo eso hace que tengan manifestaciones clínicas en su momento bioquímico, ¿verdad? En este caso, como dice allá, todo es bajo, ¿verdad? La piel se altera, el cabello se quiebra, hay somnolencia, botacamiento. Todas esas situaciones son clínicas. ¿Por qué? Porque hay hipotiroidismo, no hay hormonas, no hay ese metabolismo, no, esas hormonas metabólicas no llegan porque están alteradas. ¿Qué pasa con la paratormona? ¿Qué pasa con la hormona tiroidea? ¿Qué pasa con ese liberador de hormona tiroidea? ¿Cómo está la T3 y T4? Por eso hay que pedir un perfil, no solo clínico. Si estamos sospechando de que hay, en este caso, como usted dice, doctora, hay derrames y todo, que es francamente un hipotiroidismo severo, porque hay derrames, porque es un caso clínico ya que requiere manejo, vamos a pensar así. ¿Ya? Hay que pedir, no solo clínico, que veamos, ver cómo están esos niveles de hormonas que van a estar bajos, ¿no? Pero hay que pedir todo el perfil hormonal tiroideo. Hablando de TSH, ¿verdad? La hormona liberadora, ¿verdad? O sea, sí, la TRH y la hormona que se libera, TSH, T3 y T4, ¿sí? Pedirle todo para ver cómo está ese mecanismo de feedback, ¿verdad? En este caso, el hipotiroidismo, ¿cómo van a estar las hormonas? Pregunto, usted que me dijo de la retención de líquidos, doctora, ¿cómo van a estar las hormonas en hipotiroidismo? TSH alta y T3 y T4 baja. Ándale. Porque es eso. Y en el hiper, vamos a pasar hiper, todo lo contrario. Así es, ¿no? No es tan fácil, pero básicamente en esa manera u otro, con comportamientos a veces distintos en el sentido de algunas cosas, ¿verdad? Pero prácticamente así es el feedback, ¿verdad? Una retroalimentación negativa, muchas hormonas se inhibe TSH, poca hormona se libera TSH, con sus respectivas manifestaciones clínicas. Aquí, aparatos circulatorios, todo está disminuido. Macroglosia, mala absorción, renal, todo. Metabolismo basal alterado, lento, ¿no? Movimiento esquelético, todo esto está bien. Entonces, el sistema endocrino, hipertrofia, hiperplasia, las células tirotrofas hipoficiarias, mujeres, disminución del líbido, ciclos anovulatorios, polimorrea. En un hombre, disminución del líbido, impotencia, oligospermia. No olviden también que en un paciente obeso, síndrome metabólico, se altera también ese tipo de hormona. Por eso hay que ver qué tantos niveles tienen síndrome metabólico, estudiarlo, ver cómo está esa hormona tiroidea, ¿sí? Porque también puede ser que esté cursando con un pseudo hipotiroidismo, ¿no? En un paciente gordito, obeso, síndrome metabólico. O sea, por eso en pacientes que se le estudian hay que pedir también el perfil. Me refiero a pacientes de obesidad. Estamos manejando obesidad. Léalo bien todo y cuál es en su frecuencia, ¿verdad? Generalmente derrame, como usted menciona, doctora, no es tan frecuente, y cuando es frecuente y ese paciente ya casi le va a dar un coma hipotiroideo, ¿eh? Porque vea, ya derrame pleural pericardio así es un 3 o 4%. ¿Cuál es más frecuente en forma decreciente, verdad? Es la sequedad más frecuente, palidez, todo eso, ahí se van yendo, ¿sí? El adelgazamiento del piel, y de último está acá, según esta estadística, es derrame pleural pericardio así es un 3 o un 4%. Esto también, porque el tamizaje en los niños, y aquí está el valor, la valoración del hipotiroidismo, y aquí está en el Harrison, aquí está en el Harris. Tratamiento, bueno, eso, hay tratamiento subclínico. Y se olvidaba comentar también, ¿verdad? Que relean el mecanismo del yodo. O sea, todo lo que es cómo va a captar, cómo se van a formar las hormonas, pero tiene T3 y T4, ¿verdad? Obviamente necesita un producto que los va a nutrir, por decirlo así, o un tratamiento que los va a, que es el yodo. Vean ese metabolismo de lo que pasa en todas las manifestaciones, desde acá que ustedes ven, ¿verdad? Desde que se oxidan, que se acoplan, organización, acoplamiento, liberación, o todo el mecanismo que tienen eso. Hay que leerlo bien, ¿verdad? ¿Cuál enzima en la que está también, así como las HDL, con los lípidos, aquí ¿quién regula todo eso? ¿Qué enzima es la que regula la cantidad de yodo
el valor del yodo que se va a dar para que se liberen ya las T3 y T4. Hay que leer, que vean el ciclo del yodo, desde que entra fuera, extra, hacia la región basal de la célula tiroidea, ¿verdad? Hacia la apical, ¿verdad? Ok, que revisen bien esto. Entonces, con base a eso, ya se dan manifestaciones, ¿verdad? La famosa enfermedad de Pedentron, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando allá? De receptores también, ¿verdad? Desde que entran puede haber una alteración del NIS o de la pendrina, y etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, vean, porque hay sus manifestaciones, es lo que se da a veces. No tan fácil, es hipotiroidismo, TSH elevada, T3 y T4, pero a veces no es tan sencillo, ¿verdad? O T3, 4 aumentadas y TSH aumentado por TSH, hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. No es tan fácil decir un rango tan sencillo, porque hay veces que puede haber alteraciones a nivel de receptores, ¿verdad? De enzimas, de liberación, la misma liberación. Hipertiroidismo, ¿verdad? Incrementa en forma importante de las T3 y T4 y el TSH inhibida, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es? En hipotiroidismo, vamos a ver si hay hipertiroidismo, no lo tengo. ¿Algún otro comentario sobre tiroides? Es rapidito y voy un poco rápido, pero porque ya son 12:30. ¿Alguna pregunta? Sobre tiroides, no. Nada, ya les di más o menos los datos relevantes, ¿no? Sobre hipófisis. Ya lo acabamos de ver, ¿no? Sí, hay una duda en hipófisis. A ver. Sí. Bien, la pregunta es esta. En la acromegalia, ¿se pueden observar los cambios físicos típicos de esta enfermedad en los niños? ¿O es hasta que ya son adultos? A ver. Dame chance. ¿En acromegalia qué pasó? Acromegalia. ¿Qué pasó? Sí. En la acromegalia, ¿se pueden observar los cambios físicos típicos de esta enfermedad en los niños? ¿O es hasta que ya son adultos? A ver, ¿qué pasa con los niños? En el famoso, digamos, la lámina epifisiaria de los niños, ¿qué pasa allá? ¿Cómo funciona la GH? Esta pregunta viene del grupo, un recopilado de preguntas que hicieron. Ajá. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo? A ver, pues que nos ayudemos a ver para, si no, ¿cómo está esa lámina hipofisaria en el luz? ¿Por qué no hay acromegalia entonces en niños? Es la pregunta que me están haciendo, ¿no? ¿Cómo está esa lámina epifisiaria en niños? ¿O cómo actúa la hormona de crecimiento allá? Pues en los niños sigue en crecimiento, ¿no? No se ha osificado esa parte. Ajá. Pero sigue creciendo. Pero ¿qué pasa cuando ya se altera? ¿Ah? La hormona de crecimiento, ¿qué lo hace? Pues obvio que crezca el paciente, que crezca el niño, ¿no? Obvio, ¿no? Mientras que se da la edad ósea normal, ¿verdad? Una vez que se osifique, eso ya la hormona de crecimiento deja de actuar. Pero ¿qué pasa cuando esa lámina hipofisaria no funciona en forma adecuada? Puede haber acromegalia o puede haber ¿qué? Tengo entendido que en niños es lo del gigantismo, ¿no? Y la acromegalia ya es Ándale. Pues ustedes no han de responder a lo que están preguntando. Correcto, ¿no? En los niños siguen creciendo por alteración de la lámina epifisiaria, ¿verdad? Alterada, no responde a un ciclo óseo como debe haber, ¿verdad? Y la hormona de crecimiento, hay estímulos, no se libera, o sea, está liberándose, pero
al no tener un freno en su acción propia fisiológica de la hormona de crecimiento, ¿verdad? Los niños siguen creciendo, pero ya no es acromegalia. ¿Ya es qué? Gigantismo. Es un gigantismo. ¿Sí? En cambio, la acromegalia, ¿en dónde se da? En adultos. Ya pues en adultos ya la lámina hipofisaria, pues obvio, ¿no? Cerrada, ¿no? Entonces lo que pasa, ya hay una sobreproducción. ¿Qué pasó? Una sobreproducción de hormona de crecimiento. ¿Pero por qué esa sobreproducción? ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Porque hay una producción excesiva de hormona de crecimiento en la acromegalia. En adulto, obvio. Un adenoma. Un adenoma. Es un adenoma macrosecretor. A veces el adenoma, hablando de adenomas, no necesaria que sea grande para que sea, como ese chiquito pero picoso. O sea, a veces era el adenoma en per se, ¿verdad? No necesariamente necesita el grande para tener una serie de alteraciones. A veces los microadenomas, ¿verdad? Que no, o los que no han salido de la región celar de la silla turca, pueden producir alteraciones. Bueno, en ese caso, ¿verdad? Existe una hipersecreción de la hormona de crecimiento por un adenoma. Entonces, obvio, ¿verdad? En lugar de que crezcan los huesos, ¿qué crecen? Vísceras, todo. Tejido muscular. Tejido muscular, ¿verdad? Si bien puede haber cierto, obvio, los distinguen, están como medio más altos, de una manera u otra, vamos a pensar así, pero no que sea un gigantismo, ¿no? Sino es una acromegalia porque los tejidos, hígado, corazón, por eso los pacientes, su ciclo de vida no es muy bueno, ¿no? Hay cardiomegalia, remodelación del ventrículo izquierdo, hay arritmias, ya creo que lo comentaron, ¿verdad? Hay macroglosia, o no macroglosia, macro de la mandíbula, ¿verdad? Prognatismo, ¿verdad? La frente crece, la voz se vuelve aguda, ¿no? Resonante, ecoide, etcétera, 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 ¿no? Entonces es una acromegalia, ¿no? Entonces se distingue. Entonces, ¿por qué? Porque entonces los niveles de hormona de crecimiento pues están elevados, ¿verdad? Cosa que en el gigantismo, si bien están elevados, pero las manifestaciones clínicas son distintas, no se ve esa desproporción que puede producir la acromegalia, ¿ok? Entonces, y el diagnóstico definitivo, ¿qué lo hace? Entonces, laboratorio, ¿cómo pedimos laboratorio para acromegalia o para gigantismo? Sobre todo para acromegalia. ¿Qué laboratorio pedimos? Pues todo el perfil hipoficiario que habíamos planteado en la clase anterior. Y la F1. F1, factor. Ajá. Sí, F1. ¿Qué otra pregunta sobre hipotiroidismo, sobre hipófisis? En las preguntas que hicieron por el grupo, no. Solo hay una más que es en el campo de la glándula suprarrenal. Ah, suprarrenal. Bueno, nada más para terminar sobre hipotiroidismo. Entre los tumores que pueden interesarnos o adenomas que nos podrían interesarnos, ¿verdad? Pues lo más frecuente que pueden ser ver, ¿verdad? Sería ¿cuál sería? A ver, ¿qué tumor frecuente pueden ser manejando a nivel de la consulta externa a nivel primario, ¿no? Porque con frecuencia es un adenoma, pero ¿cuál consideran? ¿Pero en qué campo, doctor? Del hipotiroidismo. De la hipófisis, perdón. La hipófisis, ¿qué adenoma es la que con mayor frecuencia produce qué? Y tenemos con cierta familiaridad en su manejo. ¿Cuál me podrían decir? Puede ser craniofaringioma. No es mucho, no es más o menos. No. Hay otros. Los ¿Cuál otro? prolactinomas. Prolactinomas, y obviamente ya hablamos de gigantismo, un adenoma secundario produce una acromegalia, ¿no? O sea, pregúntame, secreción inapropiada de hormona de crecimiento. Prolactinomas, lean bien prolactinomas, por eso decía, ¿qué otra cosita? Antes de pasar a
prolactinomas, qué es la causa de prolactinomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que se le hace? Sí, prolactinoma en general. Y otra cosa que, pues, no hay tiempo, ¿verdad? Pero lean también sobre los aspectos gonadales, ¿no? Hipogonadismo hipotrófico, gonadotrófico, ¿no? También con cierta frecuencia los vemos, ¿verdad? Aunque, o sea, hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en mujer, en hombre? Obviamente, ¿verdad? Que lo lean, ¿verdad? No lo vimos, pero sí, es parte el contacto que ustedes van a tener, ¿verdad? Probablemente un paciente que no crece su voz así, no crece, ¿verdad? Tiene problemas gonadales, ¿verdad? Espermatozoides bajos, ¿verdad? En mujeres problemas hormonales talla baja también, ¿verdad? En unas ocasiones. O sea, hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿verdad? No olviden también leer, ¿verdad? Causas de insuficiencia hipoficiaria. Se está olvidando, ¿no? O sea, los vasculares, las apoplejías, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando se daña? Entonces, todo lo contrario a una hipersuperproducción, en estos casos cuando existen problemas de la hipófisis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Apoplejías, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué manifestaciones dan? ¿Cuál sería la más frecuente? ¿Cuáles son las causas a veces? Todo eso. ¿Qué otra cosa? En tiroides, en hipófisis, eso. Síndrome de Kallmann, bueno, se los dejo por allá, ¿verdad? ¿Cuál es el síndrome de Kallmann? Entonces, también, bueno, ok, que lo apunten, vayan apuntando, vayan apuntando. Bueno, vamos a pasar a suprarrenales. Entonces, ¿qué pasó con los suprarrenales? ¿Qué habían dicho? Sí, ahorita le leo la pregunta que hizo el grupo. La pregunta es, ¿cómo es que en el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal crónica hay aumento de vasopresina, pero al mismo tiempo deshidratación? Vasopresina. Ahí voy. A ver, no te digo, ¿dónde está? Está suprarrenales. Aquí está. No viene, no quiere venir. Ahí viene. Sí, ven la diapositiva, ¿no? Bueno. Yo todavía. Bueno, entonces la pregunta, ¿qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo es si en la insuficiencia suprarrenal crónica hay aumento de vasopresina, pero al mismo tiempo deshidratación? ¿Desde qué? ¿Perdón? ¿Desde qué? Hay aumento de la deshidratación. Mira, ya estamos en otro campo de la hipófisis, ¿no? En realidad, en ese diagrama, a propósito creo que salió, de ese diagrama ya vieron el feedback y todo, ¿verdad? De una manera u otra, la hipófisis anterior, como la posterior, que libera vasopresina. No está proyectando nada. ¿No se ve la diapositiva? No, doctor. Se ve la lista de las diapositivas, pero no se ve eso. ¿Qué pasó? Bueno, espérate. Bueno, estamos llegando. ¿Por qué no se ve? Bueno, ya estamos viendo. ¿Puso modo presentación? Eso veo, estoy viendo la presentación. Lo que nos envía. Nada. No se ve. Bueno, Dios mío. Bueno, vamos a. Vamos a ver. Bueno, no va a ser. Bueno, la cosa que. Mira, había un diagrama que quiero mostrarles, pero no lo logro mostrar. Y bueno, como ustedes ven, o saben, la adenohipófisis. La adenohipófisis pues, está ligada con la neurohipófisis de una manera u otra, ¿no? Y en ese caso de insuficiencia, estamos hablando de insuficiencia en la enfermedad de Addison, hay un debacle suprarrenal, me estás diciendo, suprarrenal, es decir, aquí pajareando, pues tratando de mostrarles las suprarrenales, ¿no?
No quiere entrar. Aquí está. Aquí está, es este. De alguna manera u otra, cuando hay una insuficiencia es que no la ven, no logran ver la posición, no sé por qué no la ven. ¿Ya se ve, doctor? Sí, ya se ¿Ya ve. se ve? Bueno, aquí está. Entonces, este es un diagrama de que de una manera u otra, ese es el feedback. O sea, ahí está. Vamos a pensar. Como ustedes ven, la hipófisis anterior y hipófisis posterior secreta o segrega vasopresina y oxitocina. Y de una manera u otra tiene un comportamiento, pues, cada quien tiene su liberación. Pero de todas maneras, estas hormonas de la neurohipófisis de una manera accionan, vamos a ver, tienen un cierto estímulo, por decir así, en la hipófisis anterior, si bien es dominante la hipófisis anterior en sus respectivas hormonas, pero no deja completamente aislada a la neurohipófisis. Entonces, cuando hay una insuficiencia hipofisiaria, o vamos a ver una insuficiencia suprarrenal, ese estímulo, de una manera u otra, no existe para que haya un balance entre las hormonas del neuro con la hipófisis anterior. Y al no existir ese balance, sobre todo, como dice acá, el cortisol circulante, como dice allá, tiene cierta acción en que se libere la vasopresina, como si fuese ¿cómo les explicaré? Como si fuese un daño secundario. No puedo explicar. De una manera u otra, tiene cierta participación la neurohipófisis en liberar la vasopresina, ¿no? Entonces, eso ya hay, con todo está regido, también parte también del hipotálamo, ¿verdad? Hay una... ¿Qué hace la vasopresina? Doctor, ya que leyeron eso, o esa pregunta. ¿Qué hace la vasopresina? Que si bien no era el tema no tocaba, ¿verdad? Pero, ¿qué hace la vasopresina, doctores? Hay una, ¿qué? Bueno, ¿qué acción tiene la vasopresina? Es la misma pregunta. ¿Qué hace la vasopresina? Respecto a la pregunta, decía que si, aunque aumentaba la vasopresina, ¿Sí? sigue habiendo deshidratación. Si hay deshidratación, se libera la vasopresina, ¿verdad? Hay diuresis secundaria por un estímulo compartido, vamos a pensar así. Se liberan la poca vasopresina que tiene que pasar de una manera u otra a nivel de la hipófisis, si bien tiene estímulos distintos, pero eso se libera y hace que hay una liberación de vasopresina, hay una deshidratación, ¿verdad? Y hay mecanismo de la sed. Pero eso es por daño de una insuficiencia completamente suprarrenal, porque el cortisol en sí no existe. O sea, obviamente no hay una respuesta de cortisol. ¿Por qué voy a insuficiencia suprarrenal? Llámese por lo que sea, por enfermedades, por lesiones propiamente, si es central o tal vez si es secundaria, central en ese caso hipófisis, o primaria a nivel de hipófisis, a nivel del suprarrenal. Sí, el cortisol va a ser el que va a hacer esa alteración, no solo en la hipófisis anterior, sino parte de la neurohipófisis al liberar vasopresina. Pero eso, sí, incluso se piden vasopresina cuando estamos pensando en insuficiencia suprarrenal, o sea, enfermedad de Addison en sí, ¿verdad? ¿Ok? Doctor, también creo que el enfoque de la pregunta que está haciendo es si hay deficiencia de la glándula suprarrenal, debe haber deshidratación y por lo tanto se compensa con más vasopresina. El doctor lo que está preguntando es por qué ese exceso de vasopresina no puede compensar la deshidratación, por qué no es suficiente que aumente la vasopresina para que ya no haya deshidratación. Creo que se está preguntando la... A ver. ¿Eso están preguntando? Por lo que voy entendiendo es, ¿por qué sigue habiendo deshidratación si la vasopresina aumentó? No, aumenta, no se estimula. O sea, no es lo suficiente en cuanto a limitar la deshidratación, la vasopresina. Al liberarse la vasopresina,
no puede manipular la deshidratación en sí. Okay. O sea, miren, vamos a pensar, vamos a revisarlo. Es que no tengo la forma. Si no, quedaría más o menos. ¿Qué es lo que dice qué es lo que leyeron? O sea, honestamente. Que la vasopresina se libera, ¿no? En una insuficiencia suprarrenal, pero no es suficiente para inhibir el mecanismo de deshidratación secundaria en insuficiencia suprarrenal. ¿Ahí eso es? Sí, exacto. Creo que ese es el enfoque de la pregunta. Pues así es. No es suficiente. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el mecanismo sería el que existe problema por el cortisol circulante, que es insuficiente, ya no hay cortisol circulante, y eso hace que también de una parte u otra el mecanismo de la liberación de vasopresina para tratar de inhibir la deshidratación no se presenta. Y sigue, pues en este caso, pues el cortisol es el que domina, a no tener retención de sodio, que eso hace de que de una manera el mecanismo de la sed o el mecanismo propiamente que la vasopresina puede hacer para inhibir la deshidratación no es lo suficiente. Hablando de neurohipófisis, ¿no? Hablando de neurohipófisis. Honestamente sí me agarran en ese aspecto, ¿no? Pero ese mecanismo sería ese. No sé si quedaría, lo voy a releer y se los... O tienen algo en la mano, ustedes que son un grupo. No existe el mecanismo, ya lo leyeron. Bueno. No, doctor, no lo he leído como tal, porque usted no ha tenido que igual la aldosterona es muy necesaria para evitar la deshidratación, así que yo creo que aunque lo intente compensar, pues realmente la vasopresina no va a ser suficiente porque no tenemos aldosterona, pero sea por ello. Bueno, el mecanismo, no olviden, bueno, correcto, ya. No olviden que sí, ya. No olviden que el mecanismo de las suprarrenales en la formación de hormonas, es que no me ha caído el 20 completa la situación. En la formación de hormonas, ¿cuáles son los que son independientes hasta cierto punto? Si bien el cortisol tiene que ver en esos ciclos, ¿no? Sin embargo, ¿qué mecanismo es independiente de la producción hormonal a nivel de suprarrenales? Eso lo vimos. Quedan 10 minutos. No olviden que eran ciclos que hablaban que se iban unos para formar, ¿cómo se llama? Estrógenos y a ver glucocorticoides, ¿no? Así quedamos, ¿no? Las 3 líneas. ¿Y cuál era la otra línea? Doctores. Sí, los mineralocorticoides son independientes a nivel funcional. Los mineralocorticoides, ya lo comentaron. Los mineralocorticoides en este caso es independiente. Sin embargo, el mecanismo de aldosteronismo en sí, cuando vimos la enfermedad de COM de una manera u otra, ¿verdad? De una manera u otra, sí tiene cierta, en liberación de ese tipo de mecanismos de la renina, angiostetina, aldosterona, en mecanismos propiamente de un aldosteronismo y que puede estar jugando un papel importante en este reflejo ahora ya de insuficiencia suprarrenal, porque si bien no solo le toca a la producción, a la inhibición de la producción de hormonas, pues también le toca un poco, o si es una insuficiencia completa, le puede estar tocando también al mecanismo de los mineralocorticoides. En este caso, ¿verdad? El cortisol, si bien es un glucocorticoide, pero no olviden cuando hay un mecanismo de sobreproducción del cortisol, ¿verdad? En este caso, parte de ese mecanismo también actúa a nivel del sistema renina, angiostetina, aldosterona. Y tal vez sea ese mecanismo que hace que si no existe, ¿verdad? No existe, haya una secuencia de una potencial, como dicen clínicamente, deshidratación secundaria por un
una insuficiencia suprarrenal ya con involucro completo, no solo de hormonal, sino también de la línea de mineralocorticoides. Prueba, honestamente voy a revisarlo, ¿verdad? Si me agarraron por allá, ¿verdad? Claro, ojalá supiese todo, pero por allá podría estar jugando el papel de que la vasopresina, de una manera u otra, tiene ese mecanismo de recepción y por más que se libere, no es suficiente para compensar la falta de la producción de la renina, angiotensina, aldosterona, porque no hay. Sin embargo, pues queda pendiente y además pues no nos tocaba ese tema, ¿no? Ok. Pero lean, y qué bueno, aprendemos todos, ¿no? O sea, no se trata de que es bueno aprender más. Ok, Josep, otro comentario. Iba a decir sobre suprarrenal. El metabolismo del calcio, ¿lo entendieron? ¿Bien? Ya son casi la una, rápidamente. Doctores. Bueno, ya se fueron todos. Sí, doctor. Sí. ¿Quedó? Sí. El metabolismo del calcio tiene que ver mucho. A ver, tengo por allá. Vamos a ver. ¿Ven la diapositiva? Sí, doctor. A ver si no logro emplearla. Vamos, ¿la ven? Sí. Bueno, ok. Bueno, el metabolismo del calcio que quedó así medio, en resumen, esto es una diapositiva, ¿verdad? En la que van a intervenir, como les decía, el hueso, intestino, riñón, para ese metabolismo aquí del fósforo, puse prácticamente también es del calcio, más o menos, ¿no? En su absorción y su excreción, tanto el fósforo como el calcio. Magnesio, ¿verdad? También. Ok, entonces, el fósforo, el calcio, aquí dice algo, la primera, aquí dice algo que la homeostasis del calcio es regulada a través de flujos bidireccionales, calcio y fósforo, que tienen lugar principalmente en 3 órganos, ¿no? Ya les comenté, ¿verdad? Los niveles de calcio extracelular son estrechamente controlados y estables debido a la gran sensibilidad de estos órganos. Y la paratormona juega un papel de regular. La paratormona va a regular, o sea, va a metabolizar el calcio que se ingiere por los intestinos, pasa a la sangre, se libera por estímulos la paratormona y va a metabolizar tanto el fósforo y el calcio, la paratormona, ¿verdad? Y también interviene como otra hormona reguladora, es la hidroxicolicacitonina, ¿no? Que es prácticamente, allá ya lo saben cómo es la vitamina D y todo el mecanismo de la vitamina D, de los rayos ultravioleta y todo, pero tiene que ser metabolizados también hígado y también en riñón, en colicalciferol, para que vuelvan otra vez a estimular el calcio, llega al intestino y estimula otra vez la reabsorción de sodio, o sea, el sodio de calcio, ¿no? Entonces, esos mecanismos hacen que también jueguen un papel en el depósito, ¿verdad? Todo eso se va a depositar, la gran cantidad tanto de fósforo como de calcio, se va a depositar en los huesos, prácticamente en los huesos. La paratormona ya va contrarreguladora de todo eso, ¿sí? Entonces, es lo que les decía, la ingesta de calcio, ustedes toman una muestra de sangre, aquí está, una muestra de sangre, para determinar o delimitar la cantidad, la concentración total de sangre, es la concentración total de calcio que toman en una muestra sanguínea. Entonces, el calcio extracelular, que es fundamental en diversas funciones orgánicas, está presente, como dice allá, 3 formas. El calcio ligado a proteínas, que es un 40%, generalmente la albúmina, ya vamos a terminar, 10 minutos más, en 3 formas. Ligado a proteínas, obviamente la albúmina, ¿no? Y que esta no es difusible, obvio. Y el calcio libre es el ionizado, es el 50%. Ese no se puede detectar, por decirlo así, más que cuando se toma como calcio total, que incluye el calcio ionizado, ¿no? Eso lo toman en una muestra sanguínea, que sus rangos son de 10, lo mencionaron la otra vez, de 8.5 a 10.5 miligramos.
¿sí? Y el calcio, formado, y va a formar complejos, el calcio libre, ¿verdad? El ionizado, y el 3, calcio formando complejos difusibles con citratos, lactatos, fosfatos, sulfatos, bueno, eso es menos, un 10%. Pero el calcio total lo vamos a captar todo en una muestra sanguínea. Ahora no podemos definir cuánto es de calcio ionizado y cuánto es, pues eso es calcio total, y es lo que estamos manejando. Entonces el calcio libre ionizado es la forma activa y está sometido a un control hormonal riguroso por la paratormona. Entonces existen varios hormonales importantes que influyen sobre la concentración de calcio, sobre la concentración de calcio libre, como es la hipoalbuminemia. Obviamente, al haber hipoalbuminemia, ese calcio, pues, total es bajo, aparentemente, pero si nosotros, aunque el calcio, en lo que mencionaba la otra vez, una hipoalbuminemia, al tomar sangre y determinar calcio total, vemos que está bajo, y vemos que sus albúminas o sus proteínas están bajas. Entonces nos van a dar probablemente niveles aparentemente normales de calcio, o bajones de 8.5, un poquito bajo, ¿verdad? Pero hay hipoalbuminemia porque vemos que los niveles de albúmina en un desnutrido, en una cirrosis hepática o en un séptico, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ese calcio puede ser facticio, o sea, a lo mejor está más bajo de lo que en realidad están manejando. Entonces, ¿por qué? Porque ya existe involucro del propio calcio ionizado, ¿verdad? Que no actúa, ¿sí? En una forma inferencial se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si bien el calcio, la concentración de calcio libre, la concentración de albúmina están en rangos normales, pero el calcio total está bajo, pero el calcio ionizado se encuentra aparentemente en rangos, ¿cómo se llama? Normales. Como dice, el calcio libre, la concentración de albúmina en la albuminemia se relaciona con un calcio bajo total y un calcio libre normal, o sea, el calcio ionizado. Y el pH en el equilibrio ácido base modifica ese calcio ionizado disminuyendo en alcalosis. Allá sí, sí, es lo que se infiere. Entonces, en una hipoalbuminemia, es decir, afecta directamente a la concentración total del calcio en sangre. Hay una formulita que pues, no la tengo. Bueno, queda pendiente. Que cómo vamos a ver los rangos del calcio. No tenía acá, desapareció. Me corté. Hay una fórmula que dice para que ¿qué es el calcio? Es el calcio que se informa. Ponemos un ejemplo. Supone que tengan ustedes un calcio que ustedes detecten de 8 miligramos de cilitro, ¿verdad? ¿Cuánto es el nivel de proteínas, verdad? Tiene proteínas de 5. Entonces se menciona, hay una fórmula de acuerdo al calcio, y por medio de los niveles de proteína, hay una fórmula en la que también se va a calcular el calcio corregido. Perdón porque no trae la fórmula, ¿no? Pero ahorita se los comento o durante el momento se los digo, ¿no? Pero entonces hay una fórmula que ustedes vean ahorita rápidamente, la pueden bajar, para hacer calcio corregido, ¿sí? Entonces ese calcio corregido son niveles que es lo esperado para el manejo de aporte de calcio en un paciente que aparentemente es desnutrido y que los niveles de albúmina están aparentemente pues bajos. ¿Sí? Tenía por qué se me olvidó. Y aquí está también lo del fósforo, no quiero hablar mucho del fósforo, ¿verdad? Pero prácticamente lo mismo, la gran absorción se va y oscila y casi siempre todo se va a huesos, en formación de huesos. Magnesio también, y este es el remodelamiento óseo, ¿verdad? De todas maneras que lo revisen, lo estoy grabando, revisen estas diapositivas, lo dice claramente, ¿verdad? Por qué se estimulan los osteoclastos, ¿verdad? Como osteoblastos, como remodeladores, ¿verdad? Y los osteoclastos para la formación de osteoblastos, para formación ósea, y como remodeladores también por parte del osteoclasto, ¿no? Entonces, formación ósea de los osteoblastos y remodelación por parte del osteoclasto, perdón. Resorción ósea por parte, aquí lo dice, osteoclasto por parte de resorción ósea, y los osteoblastos es una formación ósea. Uno y otro se tiene que estimular, parte lo estimula la paratormona, ¿verdad? Esos son partes estimuladas por la paratormona. Ok. Aquí decía la fórmula, ya bajaron la fórmula, la tenía por acá.
Ahorita les digo. Había una formulita. Bueno, si no hay comentarios, doctores, ya les vieron a veces, no podemos, pues, este recordatorio es algo rápido, ¿no? Vamos a ver. ¿Algún comentario, doctores? Es todo por el momento, es todo, ¿verdad? Revisen lo que les digo, ¿verdad? No, relean, será grabada para que la bajen ustedes y revisen lo que platicamos hoy. ¿Algún comentario, Regina? Moisés. Nada, doctor, todo bien. ¿Sí? Correcto. Sí, doctor. Gracias por el repaso. Rapidito, a ver, nos medio enredamos en algunos aspectos, ¿verdad? Porque pues es lógico, a veces son muchos los temas, aunque yo tenga cierta orden, ¿verdad? Pero a veces sí, quisiera que quedara bien claro qué es lo que es mi fin, ¿verdad? Que seamos endocrinólogos de primer nivel, pero buenos endocrinólogos. Hay cosas que no sabemos, como ahorita, ¿no? Que me acaban de preguntar, voy a releerlo, ¿verdad? No lo tomen a pie juntillas, ¿verdad? Pero pues solo se trata de aprender más, ¿verdad? Muy bien. Pues sin nada que mencionarles, doctor, nada que platicar, nos vemos el próximo miércoles. Sí. Si hay un tema a tratar, es sobre un diálogo que tuvo el grupo respecto al horario del examen. ¿Qué pasa? Era para usted, si hay la posibilidad de aplazar el examen para que sea un horario de la tarde, debido a que, pues, realmente esa observación se dio de que revisamos el calendario y este miércoles es inhábil y el grupo quería saber si podíamos presentar en la tarde. El miércoles. Bueno, para ni ustedes ni yo, no sé si tengo sesión bibliográfica el viernes. Bueno, tentativamente sería, el que tengo bibliográfica, no sé, no estoy muy seguro si tengo, porque ya se suspendieron algunas clases, es por examen, ¿verdad, Milton? Sí, doctor, estoy al tanto de esperar si el doctor de microbiología responde. Sí, porque podría ser el miércoles en la tarde. No decía, porque las sesiones bibliográficas he revisado, no tengo fichas bibliográficas, entonces son los jueves. Entonces no sé si quieres parecer en lugar del miércoles que sea jueves temprano, ya. No sé. De manera personal para mí está bien, pero considero que debo preguntarle al grupo y si es así, pues ya en 10 minutos le puedo mandar la respuesta. Hermano, sí, jueves temprano, estamos hablando de temprano porque la sesión bibliográfica es de 9 a 11. El examen de ustedes sería de 7 de la mañana, ¿no? Por decir así, 7 de la mañana, el jueves, así tempranito, de 7 a 9 para que no me, hasta antes, ¿no? 2 horas es mucho, la hora es más, yo les daría, el examen se inicia a las 8 y termina bueno, no importa, yo pongo el examen a las 9 de la mañana, por decir así, del jueves, yo lo pongo. Y ya después, incluso ya está con sus calificaciones que salen, no calificaciones, las respuestas que salen, que están malas, puede ser el jueves a las 8 de la mañana, por decir. Pero de todas maneras yo me comunico contigo, Milton. El jueves, para mí sería un poco, ya sí. El miércoles en la tarde, mejor hablamos el jueves, ¿no? Ok, doctor. Si fuese el jueves, creo que nosotros estaríamos libres a partir de las 9 de la mañana. A partir de las 9 nosotros estamos libres. Si le es posible, pero lo podemos platicar ya bueno. Ahorita que... Sí, un momentito. Bueno, sí. No puedo ahorita, estoy en una plataforma ahorita, dando clases ahorita. Sí, está. Sí, otra ocasión. Gracias. Bueno, Milton, es que tiene una llamada. Bueno, Milton. Sí, doctor, aquí estoy. Sí, ¿qué pasó? Aquí tuve una llamada. Ajá. Sí, ajá. Me pongo de acuerdo contigo en transcurso del día. El jueves, vamos, a las 9 de la mañana, ¿no? No, claro. No, examen, no, antes, 8 de la mañana, perdón. Ok, doctor, en un momento nos ponemos en contacto ya para para confirmar. Ajá, okay, entonces jueves, correcto. Sí, me pones de acuerdo. Sí. Doctor, le voy a mandar un mensaje en un momento. ¿Todo bien, Milton? ¿Todo bien? ¿Quedó bien todo claro con el chocolate? Sí, doctor, respecto al repaso, sí.
Ahorita te mando la fórmula de la reposición del calcio. Ahora se los pongo. No se me olvidó, lo tengo ya. Okay, Te lo mando a WhatsApp. Te lo mando a WhatsApp, ya después lo distribuí. Ándale, ahí nos vemos entonces. Ok, pues gracias a ustedes. Buen día, nos vemos entonces. Nos ponemos de acuerdo, Milton. Gracias, doctor. Sí, sí. Doctor. Sí.